Ciclo de conversaciones Área Beta 2025. Hoy estamos conversando con Mariela Caputo. Marie, ¿Cómo estás? gracias. ¿Cómo Muy bien. andás? Muchas gracias a vos por esta oportunidad. Muy bien, muy contenta. Bueno, gracias a vos por venir a conversar con nosotros en el ámbito de este proyecto, del Congreso. En este momento estamos en Uruguay, en las previas del inicio de un Congreso, donde también tenemos unos desafíos interesantes. Sí. Gracias por traer tu energía e investigaciones a estos foros y conversaciones. ¿Te entusiasma el panel que vas a tener? Sí, ¿Te desafía? me desafía, igual voy a estar con una colega, que es la doctora Alejandra Balbi, y con ella pudimos armonizar, porque venimos del mundo de la neuroeducación, de la psicopedagogía, y hablamos el mismo idioma, Ujú, y también este idioma que se combina con la educación, porque es claro. imposible hablar de salud fuera de lo que es la educación, porque Ujú, estamos en el mismo mundo, las ujú. personas son personas integrales. Y entonces nos entendimos muy bien y bueno, creo que vamos a hacer algo lindo. Pero la presunción original que había era que, ¿por qué estamos juntas en un panel? ¿No? Primero, De claro, los dos lados, era, ¿por sí, qué nosotras juntas? Y en realidad abordamos temas que son distintos y... no, se pudo hacer sinergia. Mm, Creo que en general cuando uno trabaja con colegas que son de mucha trayectoria ujú, y tienen el mismo entusiasmo y la misma motivación ujú, para comunicar y para transmitir lo que hacen, se produce eso, que es esta articulación. Y la claro, verdad que fue rapidísimo, lo pudimos claro. hacer, así que esperamos que el público lo disfrute. Me dijiste que tenías unas preguntas que habían armado que me las mandaste. Yo pensaba que me ibas a mandar 3 slides, me mandaste 40 slides. Yo no sé si, yo no No, sé si- no, es bueno, como un después soporte. tenemos que trabajar en esas preguntas. Sí, Tenés que decirme cuáles son los slides de las de las preguntas. preguntas, sí, Así, sí. así ya les pregunto Las primeras, las lo, primeras. lo- lo que ustedes ya han trabajado. Sí. Bueno, espera, arranquemos fuerte. Pregunta, ¿alguien entiende lo que explicás en los congresos y lo que proponés y produce impacto y transformación? Vos tenés como una temática que ahora vamos a trabajar, una temática de un mundo nuevo, un abordaje científico, eh, y en general en foros y en eventos, el docente, el directivo escolar trata de ir a buscar algo de aterrizaje práctico y de implementación relativamente inmediata. ¿Cómo te reciben a vos? ¿Cómo sentís que te reciben? ¿Como una curiosidad? ¿Como algo simpático? ¿O como, no, pará, hagámosle espacio a esto? ¿Cómo? Y en general depende del público, si es un público de profesionales de la educación puro, Mm, que son, bueno, docentes, directivos, profesionales que estén quizás más en la gestión, ujú, sí se sorprenden de cómo por ejemplo, lo que hablamos de neurotecnología sí, o que todas las bases didácticas de las implementaciones escolares pueden tener un sustento y en realidad deben tener un ok. sustento científico que y ahí se sorprenden y dicen, bueno, esto tiene una profundidad que no es que no sabían, Mm, quizás muchos educadores trabajan muy, muy bien. Lo que mm, pasa es que a veces no saben que tiene ese background claro, detrás y que hay personas que nos dedicamos a estudiar por qué determinados aprendizajes, cómo mejorar esos aprendizajes, claro. y ahí es donde adhieren, les gusta, les interesa. Ujú, En el mundo de lo que es profesionales de la salud, que ya hablamos de profesionales de salud mental o todo lo que es rehabilitación cognitiva, neurocognitiva, médicos y demás, también les sorprende cómo se puede, porque generalmente es un mundo parece que trabajaran dentro del consultorio, en su capsulita y en su mm, cajita de cristal, pero en realidad, como te decía antes, los chicos, los adolescentes, incluso los adultos tienen otro mundo donde transcurren su vida, la escuela, la ujú, familia, y se dan cuenta que lo que ellos hacen puede tener un impacto positivo en esos claro. espacios. Y entonces ahí entienden que hay un vínculo. Ujú, Eh, mm, Igual todavía falta mucho claro, para claro, articular, porque claro. todavía te encontrás con especies, por ejemplo, me ha pasado de hablar con autoridades
no voy a decir de dónde, pero que te dice, no, Después, no, después salud me es por decís un lado, después me decís después de te digo de dónde y dónde. lo viralizamos. Salud es por un lado y educación es el otro. Entonces vos le decís, pero si el chico es el mismo, si tiene una dificultad de aprendizaje y tiene un equipo terapéutico que lo acompaña, Ujú, necesitamos desde la escuela conversar con ellos, ujú, articular, porque si no es lo mismo. El chico es el mismo y va cambiando de... claro. Me he encontrado, Juan, con profesionales que repiten en la misma terapia, realizan el mismo estímulo. Y decís, Mm, pero ¿para qué hacemos perder tiempo a un niño y a su mm, familia? claro. Pero si la escuela lidera, la escuela es yo digo siempre es la gran brújula de esas Mm, familias. mm, Entonces la escuela puede ser un gran líder, pero si desde más arriba quizás te dicen no se puede, muchas veces las directoras de escuela te dicen, no, yo hasta acá mucho más no puedo, no me puedo meter y en realidad nadie está pensando en el chico. Entonces, bueno, un poco es esto, ¿no? Articular de una manera más, así te reciben, así sentís que te sí, reciben. poco disruptiva a veces, porque soy No, como que te hago... no, pero por eso te hacía la pregunta, Sí, porque aun cuando uno puede traer temas de época relevantes, los ámbitos de intercambio con profesionales de la educación son ámbitos que pueden aparecer simpáticos y amigables para determinadas temáticas y medio distantes para ujú, otras. Vos sos profesora, psicopedagoga, neuropsicóloga, doctora, siempre estudiando y sí, siempre aprendiendo. ¿Por qué? sí. Por qué seguís lanzada? Desde muy chiquita siempre fui muy inquieta, desde que estoy en el mundo de la educación desde los 16, 17 años, Ujú, porque siempre me atrajo desde antes de terminar la secundaria, aunque no lo mm, creas. Ya estaba en el mundo del nivel inicial ahí dando vueltas y siempre que empecé a hacer una carrera, como en mi primera carrera que fue profesora de nivel inicial, yo ya estaba pensando que quería algo más ok. y bueno, siempre me pasó lo mismo. En el medio, obviamente, uno también tiene su vida, su familia, sus hijos, pero aún con mis hijas chiquitas yo seguí estudiando Mira. y bueno, pienso que es un modelo que les puedo dar a ellas y estudiar, y va más allá del título, porque no es tener un título por decir quiero ser doctora, sino porque tiene que ver con los desafíos profesionales y que siento que necesito siempre superarme y que no hay un techo. ¿Sí? Y entonces por eso se dio que tuve esas oportunidades. Enriquece, yo me acuerdo una vez una conversación que tuve con una persona que me estaba evaluando para contratarme. Entonces, cuando empezó a leer las cosas que yo hacía y lo que había estudiado, y me dice, bueno, vos estudiaste, te recibiste de esto, después hiciste esta maestría, después hiciste esta otra, después hiciste otra, pero yo completé 3 maestrías. Terminó de hacer todo eso y yo pensaba que lo estaba leyendo preparando un elogio. Sí. Terminó de leer eso y me dice, ¿en algún momento vas a empezar a trabajar? Ay, no, yo Entonces, siempre entonces, trabajé. entonces la pregunta que te hago a Claro. vos es esta idea o este deseo, este apetito que tenés por aprender, ¿atenta contra tu desarrollo profesional o lo potencia? No, no, siempre trabajé al mismo tiempo. Ok. Desde el estudio siempre trabajé por necesidad y porque también cada una de esas carreras Mm, tuvieron su tiempo de proceso, mucho tiempo para trabajar como docente. En algún momento dije, bueno, ahora pego el salto, pude tener la oportunidad de ser directora de una escuela, también en el nivel inicial, y eso me permitió unir las mm, disciplinas. La investigación llegó de grande, aunque no claro. lo creas, llegó de grande con un desafío enorme porque generalmente los investigadores son muy jóvenes porque suelen hacer carrera de investigador desde que Desde muy inicia la joven, sí, carrera de sí. grado Sí, y yo era una sí, sí. como algo raro en Entraste por este la tema. ventana. Entré por la ventana pero con mucha dificultad. ¿Por Mm, qué? Porque cuando yo me presento a un plan de tesis de doctorado, ya era grande para el claro. mundo Sí, científico. sí. Y en realidad yo decía, ¿por qué? ¿Qué tiene? O sea, no porque tenés que tener dedicación exclusiva, no puedo, porque trabajo. Y sin embargo, luché contra el sistema. Luché y lo logré, pero con mucha perseverancia personal, porque el sistema todo el tiempo me decía que me salga. Bien, bien, bien. Me decía que me salga, que no iba a poder. Ujú, Y creo que el decirle a una persona que no va a poder
Es lo peor que le podés Sí, hacer, sí, claro. depende de la personalidad que tenga. Sí, sí, sí. Hay personalidades en donde lo hundís, hay otras en donde... Claro. Mm, Yo soy de las que, no, el desafío me lo pongo a mí misma, no claro. importa lo que el otro piense de que yo no puedo. Pero hay personas que no, vos le decís que no puede, y eso lo veo también en el mundo del vínculo docente-estudiante. Muchos profesores hay que le ponen el no podés antes de tiempo. Y eso está mal, porque no sabes cómo es del otro lado, Claro, la claro, claro. personalidad, el carácter, cómo le va a influir en sus decisiones y cómo quizás al revés, una pequeña motivación Mm. va a hacer que esa persona... Sí, sí, claro, claro. Vos tenés hoy como distintos sombreros. Tenés un sombrero de investigadora, tenés un Sí, sombrero de docente, debes estar dando clase en este momento. Tenés un sombrero de funcionaria pública, sí, ¿no? también. Y tenés un sombrero sector privado, ¿no? Trabajás también en una compañía, en una organización, en el sector Una en consultora. una consultora. Sí, ¿Cómo conciliás todo eso? Y si querés contar en sí, alguno de estos sombreros que tengas en particular en el que estés bien involucrada ahora, sí, sin que claro. los otros sombreros se ofendan. No, no, nada, todo se puede convivir. Bueno, en realidad el sombrero el propio es Nedutec, que es mi Sí, consultora. te iba a preguntar ahora. Nedutec en realidad es como el gran paraguas que me acompaña hace unos años, que hace que todo esto confluya en el mismo lugar, donde podemos trabajar en capacitación, donde tengo un equipo, donde trabajamos también en salud, Ujú. porque estamos siempre al servicio de que haya alguna dificultad de aprendizaje de algún chiquito y haya que evaluarlo. Nedutec le da explicación a tu trayectoria. Sí, Sería una cosa así. sí, exacto. O sea, Nedutec existe porque antes Mariela hizo todas estas cosas raras. Exacto. Ok, está bien, Es pero neurociencia, educación y tecnología, es está como la perfecto. sigla, y tiene que ver con que se puede integrar estos mundos. Mm, Porque y además, bueno, yo vengo del mundo de la educación y de la neurodidáctica con lo que es procesos de alfabetización y ok, lo primero que empecé a hacer en esta vinculación es poder llevar al aula un material didáctico hecho por mí y detrás de una investigación. O sea, ok. todo lo que voy haciendo tiene siempre un sustento científico. No me gusta hacer nada porque sí. Te iba a preguntar eso, era una pregunta específica. ¿Qué representa la ciencia como estructura de argumentación tuya? Y es el backup de todo. Para mí es la explicación de todo lo que puedo yo transmitirle a mi comunidad. Es mi sostén, mi sustento y la solidez Mm, que le pueda transmitir ya sea un profesional en formación, ya sea un profesional que ya terminó. A mí me gusta mucho ayudar al profesional que recién empieza. Me claro. da como la sensación de que yo le puedo dar ese tiempo a ese profesional para que se prepare. Y yo sigo haciendo supervisiones a psicopedagogas, por ejemplo. O Mira. sea, que me llaman alguna alumna que me dice, tengo un paciente. Yo siempre les digo, no puedo, toma el paciente. Sí que podés, Mm, supervisalo. Así empezamos todos. Entonces, cuando empiezan, yo les ayudo, les digo cómo tienen que hacer, qué tienen que tomar. Bueno, y ahí empecé a involucrar todo el mundo de la neurotecnología y los videojuegos, que es este ujú. otro camino, este Ahí, sí, sí, sombrero. sí, 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 por eso, ahí vamos a Sí, llegar. sí. Y ahí es donde siento que puedo hacer esta combinación. Y después, en la escuela, bueno, con este material que te digo que es un material de alfabetización Mm, inicial, mm, muchos años aplicándolo en la escuela donde yo trabajé. Y los resultados muy interesantes, se llama PEALI, que es Plan Estratégico de Adquisición de Lectura Inicial, y que tiene este sustento. O sea, yo al principio cuando empecé a explorar con esta temática, dije, yo tengo que argumentar que esto funcione. claro. Y ahí es donde empezaron las primeras investigaciones, después empezó la posibilidad de hacer este doctorado en medicina para darle el El cierre, soporte el soporte científico. científico. Pero siempre empezó en el aula. Mm, Todo lo que yo hago en general, porque también trabajar con discapacidad y trabajar con neuropsicología está en el aula. Yo claro, siempre pude hacer esa combinatoria. claro. Y en gestión, que estás moviéndote constantemente con la familia, con las docentes y con la misma institución, se pudo hacer todo. Aparte, muchos años trabajé como psicopedagoga de la escuela. Claro, Entonces claro, también claro, pude trabajar claro. bien esa parte. Qué, li- En qué li- prevención, ¿no? También. qué lío de cosas, Sí. ¿no? Qué lío de cosas. Kiki,
Kiki. cómo nace Kiki? ¿Qué es? Ay, Kiki. Y contextualizar un poquitito. Sí, bueno, Kiki con K es un Sí. personaje de un videojuego que se llama Kiki en Equilibrio y en realidad nace por derivación de este programa de alfabetización, aunque no lo creas. Bien. Una cosa muy... ¿Cómo llegamos ahí? No, pero interrumpo Sí. una nota al pie. Uno no sabe cómo se llega ahí, pero también es medio obvio que uno vaya llegando a esos lugares que no los diseña originalmente. Cuando vos desarrollaste el plan, nunca te imaginaste No. que ibas, como consecuencia de desarrollar el plan, ibas a desarrollar un videojuego que dé soporte a alguna de las Exacto. hipótesis del plan o alguno de los deseos del plan. Sí, Pero en la práctica termina funcionando así. sí. La evolución natural del campo de interés que se convierte en campo profesional serio, con muy buena formación de base y con una estructura investigativa sólida y científica, bueno, después emerge lo que va emergiendo y es lógico que vaya emergiendo por más que no hayas sabido originalmente que te iba a llevar ahí. No, la verdad que no lo tenía. Y todo empezó siempre en la práctica, porque el PEALI también empezó en la práctica. Claro. Empezó, con un equipo de docentes que yo iba capacitando y empezamos a armar actividades y esas actividades veíamos que iba bien con los chicos, tomábamos screening de evaluación y decíamos, bien, están bien preparados para primer grado porque hay que estimular conciencia fonológica, bueno, todas las habilidades básicas para el aprendizaje de la lectura y después dije, bueno, todo este material hay que compilarlo. Claro. De hecho, el PEALI 3, que es para primer grado, lo escribimos, porque yo ahí tengo una colega con la que trabajamos, que es Vanessa Ibáñez, en todo ese libro. En realidad fue una capacitación que en pandemia, Totalmente. que me contrataron para capacitar a maestras de primer grado del partido de Rivadavia de Buenos Sí, Aires, sí, que eran sí. muchas docentes, y me dijeron, tenés que capacitar a primer grado, pero mi material es hasta sala de 5, les Sí. digo yo. Bueno, voy a armar todas las actividades para esas docentes, pensando en los chicos que tenían solamente un celular de su mamá o de su papá y que tenían solamente la oportunidad de que el ratito que les dejaran ese celular, tenían que alfabetizarse. Y Claro. armamos videos y textos inéditos, que son los que Vanessa Ibáñez fue la escritora de esos textos, y toda la secuencia didáctica de trabajo, mientras que yo capacitaba al docente, ese equipo me ayudaba a armar ese material, lo mandábamos por Classroom y así se armó el PEALI 3, que es un libro de 200 páginas. Tremendo, tremendo. O sea, no es que voy a escribir y me voy a sentar a escribir. No, lo Es mismo. al A ver, revés. es lo mismo. Acá hay un par de libros míos. Yo he escrito como 7 libros. Sí, claro. Nunca, jamás yo me imaginé que iba a escribir, no digo un libro, un capítulo de un libro. Y no me lo propuse cuando yo empecé a recorrer este camino y giré profesionalmente. Empecé a recorrer este camino y hubo un momento en donde dije, es obvio que ahora tengo que escribir un libro. Y la sí. gente me miraba y me decía, pero ¿por ¿Cómo qué? no? ¿Cómo vos un libro? Libros se escriben los escritores. No, ¿por qué? Bueno, ni idea, yo tengo cosas para decir y Sí, quiero atravesar la experiencia de decirlas por escrito sí. y llenar zonas que por ahí hoy no tengo, de argumentación que no tengo completas. Y así nació el primer libro, el segundo, el cuarto, el Claro. sexto. Sí. Digo, hay muchos libros que salen así. Volvamos a Kiki. Bueno, y Kiki, en realidad, cuando el PEALI, que son unos materiales, unos cuadernillos donde los chicos trabajan sobre todo este proceso de alfabetización, yo dije, esto tiene que tener un formato más interactivo. Entonces ahí, buscando la posibilidad de que sea interactivo, empecé a trabajar con un laboratorio de neurociencias, que yo estaba haciendo unas prácticas ahí, y un compañero me dice, tenés que hacer un videojuego. Y ahí terminé empezando en el mundo, o sea, entré en el mundo de los emprendedores. El mundo del gaming y de los Del emprendedores. gaming y de los emprendedores. De hecho, la semana que viene voy a dar una charla en la EVA, que es es la semana de conferencias de todo lo que es el mundo gamer, que vienen acá a Buenos Aires, millones de gamers, a hablar de videojuegos y de todo ese mundo, porque porque los chicos necesitan siempre más motivación. Entonces empecé a pensar en hacer un videojuego del PEALI y empecé a transitar ese mundo y en el medio de ese mundo la salud cognitiva, todo lo que tiene que ver con funciones cognitivas empezó a aparecer como demanda y tuvimos un laboratorio en ese momento que nos ayudó con financiación para hacer el videojuego y nos piden hacer un material para el Día Internacional del Autismo. Ok.
Y ahí dijimos, bueno, vamos a hacer un personaje. Yo tenía otros personajes, después no los usé. Y apareció la construcción de este personaje que tiene un perfil que muestra lo que le pasa a un chico con autismo. Ok. ¿Sí? Y bueno, surgió Kiki, que es un personaje neurodivergente, que tiene el formato de los animales alebrijes, los mexicanos. Es un videojuego neurodivergente el El personaje. personaje, claro, tiene características Después tenemos otro que se llama Eri en Foco, que El- también es neurodivergente. ¿El objetivo era pasar un mensaje a través del Claro. video o era recolectar información que te No, diese tiene, diagnóstico de algo? Kiki tiene un corto animado que habla de Mm, autismo, que mm, lo hicimos para esa empresa que nos ayudó para concientizar sobre el autismo, y es el mismo personaje del videojuego. ok, El videojuego es para estimular funciones ejecutivas, ok. que ya funciona, que lo pueden O sea, el usar. videojuego tiene un diseño más terapéutico, más de Sí, intervención. el concepto de este tipo de videojuegos se llaman serious games, Ok, que son videojuegos que tienen un backup científico. ok. O sea, es un videojuego que nosotros lo hicimos especialmente para estimular funciones ejecutivas, pensando y diseñando qué tenía que pasar en ese videojuego, y después te da un reporte cuando el chico juega. O sea, puede jugar infinitas veces, ¿no? Pero cuando vos querés ver cómo le está yendo, lo podés descargar de una plataforma y te sale un reporte con muchos datos. Ok. Esos datos son los que a nosotros nos permiten los neuropsicólogos ver por dónde está su rehabilitación. La famosa ventanilla del data center de las Exacto. plataformas. Exacto. Y eso te permite comparar. Vos podés tomarle, no sé, de repente a un montón de chicos y ver un grupo de chicos cómo está. No es un test, Kiki, es un videojuego de entrenamiento, de Ok, estimulación. ok. Eri sí, Eri es otro personaje que tiene como toda esta impronta, ¿no? Darle también un espacio a lo que se llama psicoeducación. Mm. Que las familias, los hermanitos, los docentes tengan una herramienta para contarle al resto o entender por qué determinado chico tiene, por ejemplo, una dificultad de atención. Vuelvo a la pregunta inicial. Esto es muy voluminoso para un congreso para compartir con docentes. Por eso te digo, ¿cómo ¿Cómo lo contamos? cómo te reciben? Porque yo imagino más que tu audiencia interesada en escuchar esto es más el mundo del diseño de juegos digitales. Digo, en este ciclo de conversaciones el año Sí. pasado lo entrevistamos al fundador de TGA, ¿Quién? a Tom Giovanetti. Ah, En este ciclo lo entrevistamos a Tom. TGA es una empresa que sí, desarrolla juegos para capacitación. claro. Su claro. mundo es el gaming, Sí, más que el gaming, el game-based learning. sí, sí, Eh, sí. con lo cual, digo, y sus audiencias y sus públicos no son las audiencias docentes. No. Vuelvo por Es eso. que ahora a poquito está empezando a aparecer mucho más, está empezando, bueno, con la llegada de la inteligencia artificial también, las escuelas, las instituciones empezaron a utilizar estos espacios de construcción de aprendizaje con estas herramientas. O sea, yo Ujú. siempre digo, el videojuego, una plataforma son todas herramientas de apoyo al docente. El Ujú. docente no puede dejar de ser docente porque Obvio, hay una obvio. tecnología, y lo que tiene que ver con algunos puntos muy puntuales, que es eso lo que le cuento yo a los docentes, por eso sí les gusta este tipo de abordaje, es el engagement del chico. El chico Bien, enseguida, bien. y se llama también cuando hay que diagnosticar, no diagnosticar, digo, detectar alguna dificultad de aprendizaje, e incluso saber cómo está en ese momento mi grupo, porque sí se puede usar en la escuela y es rápido para usar en la escuela. Bien, pero te metes con el tema borderline de que por ahí una mala interpretación Claro. desde la escuela del gaming Bueno, pero pueda levantarte banderas de ojo, adicción, no, desatención. claro, eso puede pasar que Sí, pero ese es el temor, pero en Claro, realidad le explicamos que no, es como el videojuego serio está pensado y sí, diseñado sí, especialmente para que no pase eso, sí, ¿sí? sí, sí. O sea, tiene un poco de motivación, pero no tanta como una Claro, PlayStation. claro, O claro. sea, el chico no Consignas, sabe. consignas lúdicas Sí, en un diseño pensado para otros propósitos. claro. Tiene algunas cosas como lo que es, bueno, ganarse alguna Recompensa, sí, recompensa, sí.
pero no Desafíos, llega, niveles, claro, claro. es un poco más tranquilo, no sé, como que tiene un entorno que no llega a generar tanta dopamina que el chico no pueda dejar de jugar. Mm, Pero mm. por supuesto, eso siempre en contextos controlados, si lo va a hacer en la escuela, si lo va a hacer en la casa, con la familia, tiene todo eso Bien, está contemplado. bien. María, tu rol en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Así. Aires, ¿qué Hace muy poquito y con mucha alegría empecé a transitar el cargo de gerente operativa de innovación y desarrollo de contenidos escolares. empezaste a transitar el camino Este camino de del convertirte en trabajo una de función, una funcionaria. de golpe en un mundo que va hacia la anticasta, Sí. te has Bueno, convertido. estoy ahí y bueno, con muchos desafíos Mm, porque el mundo de una escuela es micro y esto es macro, sí, la sí, sí, cantidad sí, de sí, sí. docentes multiplicados, la cantidad de materiales, de desarrollos curriculares y estoy terminando el proceso que yo llegué cuando ya había estado iniciado de la finalización del diseño curricular del jardín maternal Ok, y de sala de tres, que ok. imagínate que es mi mundo de toda Sí, la vida, sí, así que obvio, obvio. eso me da mucha felicidad Ujú. y bueno, va a salir ahora a fin de año esos dos diseños y tienen mucho de esto que yo, o sea, es el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Ciudad de Aires Buenos Aires. y Ujú. tienen transitado en este nuevo proceso que se llama Buenos Aires Aprende. Mucho de lo que yo vengo trabajando es un montón, o sea, cuando yo llegué a este lugar dije, Dios mío, qué bueno que se empezó a Claro, hacer claro. esto, porque todo lo que es el trabajo de lo que se llaman aprendizajes fundacionales, lengua y matemática, tienen este backup que yo te vengo contando Sí, sí. de enseñar lo que se tiene que enseñar. Ujú, ¿Cómo tiene que ujú, aprender un chico a leer y escribir? ujú. ¿Cómo tiene que aprender matemática? Entonces están trabajando con metodologías que son con validación científica. Ok, Entonces, además de estar feliz, estoy agradecida porque un montón de chicos llegaban a cuarto, quinto grado sin saber leer y escribir. ok. Es un propósito de tu función actual, aunque no esté formalizado de tal manera, ayudar a que se incorporen mejores herramientas de game-based learning en la Escuela de Gestión Estatal, en En, e- CABA, o no en este necesariamente. momento están, bueno, sí, un poco, Porque, porque perdón, porque por ahí la otra opción es que interese los supuestos de tu investigación, no tanto el software. no, mi software no va a estar ahí Ok, claramente, porque además está todavía en proceso seguimos haciendo ok. investigación, ahora en el Hospital Italiano vamos a empezar una investigación. Siempre necesita todo lo que uno va desarrollando para que sea realmente bien validado, Sí, claro, necesitas varias vueltitas claro, de claro. investigación. Pero sí hay proyectos dentro del ministerio que tienen, bueno, se está desarrollando, este año se hizo un piloto sobre inteligencia artificial en consecuencias didácticas de lengua y matemática e inglés, que son los tres procesos fundacionales de lo que es Buenos Aires Aprende, y salió muy bien, así que se va a continuar el año que viene. Después también hay todo un proyecto de ecosistema digital, que es que el docente tenga el material con acceso bueno, chat de inteligencia artificial o que tenga también em, herramientas digitales Ujú, como actividades interactivas, ujú, videos. ujú. Así que hay toda una propuesta que empezaron a hacer este año y van a seguir el año que viene, así que yo me sumo a Ok, eso en lo que ok, pueda, ok, ¿sí? ok. Y después están trabajando con lo que son la metodología STEAM o STEAM, Ujú. que también lo están desarrollando porque hay todo un equipo especial para ese Perfecto, tema, ¿sí? perfecto, Así perfecto. que desde lo curricular lo que podemos hacer es acompañar con contenidos, consecuencias didácticas, desarrollos curriculares, todo lo que le ayude al docente para llevar al aula. Ok, mencionaste inteligencia artificial, es la pregunta ineludible, obviamente, de Ujú, todas estas conversaciones, porque es como un monstruo enorme que apareció, ujú, no el elefante en la sala, es la manada de elefantes en la sala. es verdad. Eh, ¿Cómo alcanza o atraviesa tu práctica? ¿Cómo alcanza o atraviesa lo que estás investigando o haciendo? ¿En qué te dificulta o en qué te dinamiza
tu No, trabajo actual? dinamiza totalmente. O sea, yo desde que, no soy una experta claramente en este tema, pero, porque esto como todo creo que estamos aprendiendo, Pero no, pero sí, uno me gusta. uno puede ser solo un usuario Sí, sí, por ahora sin soy ser un solo una experto. usuaria, pero sí conociendo y utilizándola en mi trabajo. También me pasa que por ahí estoy supervisando o hablando con un equipo y le digo, esto lo podemos hacer con determinada inteligencia artificial, le podemos sumar este apoyo. Y lo que estoy haciendo, bueno, ahora estoy armando un equipo que se llama Bea STEM, Mm, donde están todos, son todos justamente interdisciplinarios, porque hay equipos de especialistas en lengua, en matemática. Bueno, este equipo tiene especialistas en inteligencia artificial, en matemática, en inglés, mira, en tecnología, en ciencias. Y lo que vamos a hacer es propuestas donde tengan esta interdisciplina para claro, el claro, docente. claro. Orientarlos cómo lo puede. Yo desde el jardín trabajo así, no puedo no Esto desde hacerlo Cava me estás diciendo, ¿no? acá. Sí, Desde sí, tu rol sí. en Cava. Perfecto. Pero con la experiencia que tengo desde el jardín Ujú, trabajando con esta metodología STEM, vamos a ver si podemos sumar un poquito. Y ujú, ahí está la inteligencia artificial con nosotros, claro, no podemos no tenerla. obvio, obvio, obvio. Pero uno se tiene que sentir cómodo Sí, naturalizando la incorporación. Yo sí, digo, esa exacta la frase, es naturalizar naturalizar la la incorporación. incorporación y no sentirse que uno está corrompiendo sus prácticas, No, ¿no? al contrario, Sí. creo que es un desafío mayor poder saber hacer un buen prompt, saber enseñarle a otro a hacerlo, Mm, cómo podés utilizarlo como un recurso para ir desarrollando una línea tuya temática. Por ejemplo, en mis claro. líneas de investigación yo voy trabajando sobre eso y lo voy retroalimentando y cada vez sale mejor. Ujú, Pero no podría jamás reemplazar la inteligencia artificial a ninguno de nosotros. claro, claro. Tenemos que estar en interacción. Totalmente. Área Beta, que es el ecosistema este que estamos creando en Buenos Aires, dentro del cual se aloja este ciclo de conversaciones, es un espacio de aprendizaje experiencial. Ahí experimentamos mucho y el aprender haciendo, iterando y equivocándonos es una parte sustancial. Por eso el infinito. Me Por eso encanta, está este buenísimo. infinito, que es iteración y es modo Sí, beta permanente, es a su vez una toma arriba de la estructura de los edificios. Los edificios son así, hay un conjunto de edificios que son planta principal y la Machi. planta de servicios del edificio principal. En un espacio pensado eh, para operar de esta manera, ¿qué le sugiere el Game-Based Learning a un espacio así? Tiene esta posibilidad, primero antes hablaste de los datos. Sí, sí. Los datos que quieras conocer, obtener o ir como sistematizando o monitoreando de un niño, de un estudiante, incluso de un docente que Mm, también lo tenés de manera rápida y efectiva y sin sesgos, sí, porque sí, cuando incluso un docente evalúa o sí, sí. puede haber, si bien uno va a evaluar el proceso, Sí, sí, justamente es lo que vamos a hablar en el sí. Congreso, es lo que es la evaluación formativa. Mm, Si yo quiero saber algo preciso, lo tengo a través de esta tecnología. ujú, Y me permite que sea mucho más ágil, que se vaya actualizando, que pueda tener la posibilidad de comparar con otros estudiantes claro. y que pueda es como que me suma a mi práctica. No, no, y además, digo, vos mencionás los datos. El game base en realidad te habilita a digitalizar conductas. Sí, sí, tal Y cual. el registro de esa conducta es un registro digital. Sí, Y son, sí, y son estos datos. sí. Obviamente mi gran preocupación en el diseño de estos espacios o en la constitución de comunidades en donde Mm. pase esto, mi gran preocupación es, bueno, atrás de esto tiene que haber buenos intérpretes, por un Claro. lado, porque tener datos no Ah, no. necesariamente es tener evidencias. Digo, los datos tenés que poder interpretarlos para entenderlos Ujú, como luego evidencias de conductas. Y después con eso tenés que, tenés que dirigirlo hacia un diseño deseable para la ujú. experiencia siguiente, para que la iteración Exacto. continúe, Claro, sí, ¿no? sí, sí, tal cual.
No, eso seguro, y vos podés tener millones de datos, incluso un profesional de la salud puede tener 40 test que tomó, digitales o Mm, analógicos, y no saber qué tiene su claro, paciente, claro. porque no sabe interpretar. Ujú, Y lo mismo le puede pasar a un docente, puede tener muchos datos y no saber interpretar. mm, La interpretación es lo que te da el ojo, ese ojo claro, claro. clínico, esa observación, esa conversación con el otro. Me parece que eso no se puede perder, nunca. Pero la interpretación es también, digo, necesitas dominios y manejo de una herramienta. No es que yo de golpe me propongo interpretar y solamente siendo paciente y observador veo. No, en Por el general. volumen, digo, datos Claro, es... no, sí, hay mucha bueno, pero lo que hacen estas plataformas o estos videojuegos que ya vienen seteados para que vos tengas un reporte, como tienen ese procesamiento de datos Mm, con inteligencia artificial, te lo traducen. Entonces vos recibís un reporte con un informe que sea de fácil lectura. Entonces, por lo menos puedes entender qué está pasando. Bueno, acá hay algo que no está bien, acá hay algo que está muy bien, mm, y cuáles son las fortalezas, las debilidades de ese chico en este claro. caso. Y ahí un docente podría decir, bueno, acá tengo datos que me permiten llamar, levantar la mano y decir, acá alguien más experto se va a tener que meter. Mario, bueno, para finalizar y súper agradecido por tu tiempo y por tu investigación, digo, por el testimonio de tu investigación y tu incursión audaz. Digo, Sí, Nedutec finalmente es voz. sí, Nedutec es mucho más voz que Nedutec, sí. ¿no? Y por eso estoy muy agradecido. Te pido si puedes dejar un pequeño mensaje para quienes diseñan juegos en línea hoy. Un mensaje para esa... Ahí hay una industria y hay Ujú, distintos apetitos, hay sí, distintos propósitos, hay de todo. hay... La sociedad tiene temores Mm, porque se meten, digo, es una forma de adicción. sí. En realidad, primero, Mensaje para ellos. el que diseña, que lo haga con conciencia en función de cuál va a ser el público al cual se va a dirigir, porque siempre el público más vulnerable son los menores de edad Mm, y las personas con quizás también un estado de vulnerabilidad emocional. Entonces, ser consciente de que lo que proponen puede llegar a hacer daño si no está bien, mm, bueno, todo el contexto de quién lo va a recibir. Y si quieren hacer algo con propósito positivo, lo importante siempre es acompañarse de equipos y de profesionales, ok. porque se puede hacer algo de mucha calidad, y ahora hay maravillas. Hay, por ejemplo, los famosos chatbots que te ayudan a combinar. Vos lo podés personalizar, le podés Claro, dar claro. un backup de información específica, por Sí, ejemplo, sí. para aprender, para que los chicos puedan hacer vínculo en la construcción de algún determinado aprendizaje Mm, puntual, científico, o para aprender a estudiar. Los chicos mm, estudian hoy con inteligencia artificial, pero que sea siempre con propósitos positivos. Con respecto al miedo, bueno, la familia para mí es fundamental, la educación y la familia. La educación en la familia también, acompañar a esos chicos que están aprendiendo a transitar este mundo, y nosotros somos los que podemos decir, no, para acá, tenés que parar, tenemos que poder acompañarlos, pero si no sabemos y no nos ayornamos en esto, no vamos a poder. Entonces, a las familias, bueno, que hay muchas charlas, hay gente que está contando cómo hacer para cuidar los espacios de preservación de los chicos, y hay que ocuparse, así como te ocupás de darle las sí, vacunas y sí, sí, de, sí, sí. de llevarlos al pediatra y todo eso, esta parte también hay que Mm, ocuparse, porque mm. cada vez hay más desafíos, y si nosotros nos quedamos, nuestra generación, digo, ¿no? Que no Sí, estamos, sí, 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 sí. Qué que, bueno que me incluyas en en tu sí, generación. claro que Gracias, sí, gracias, muchas y gracias. nosotros tenemos que estar un pasito más adelante, Ujú. y no es tan fácil. Oíme, Sí, es muy alocado, digo, se me siguen abriendo preguntas y nos tenemos que ir, sí. y no quiero abusar de tu tiempo. Es muy, es muy alocado pensar que por ahí se puede plantear en algún momento que un videojuego diseñado para vos
sustituya el proceso de escolaridad y el proceso de escolaridad en lo que a aprendizaje se refiere, no en No, lo que a vínculos, no sí, en lo que a aprendizaje, digo, un video, un game base bien sí, diseñado, tuneado, personalizado, íntimo, conocedor de voz, mm, con mucho IA, muy sí, sí, sí. dialogado. Y yo creo que en algún momento puede llegar a Claro, pasar. claro. Lo que pasa que Porque también, esta conversación evoluciona para sí, ahí. yo creo que en algún momento puede pasar y en algún momento, o sea, pero también va a depender de la persona que use, o sea, ese Mm, usuario de esa mm, tecnología. Porque no todos somos iguales. mm. Entonces, vos podés tener el mejor dispositivo, la mejor plataforma, el Claro, mejor claro. videojuego del mundo, pero si la persona necesita el recurso humano, sigue necesitándolo, necesita, para mí, el aprender con otro, por más que tengas adelante ese dispositivo, es fundamental. Entonces, yo creo que va a ser una herramienta valiosísima y muy potente y que vamos a llegar a eso, pero que le vamos a tener que seguir dando oportunidades a los chicos de intercambio. Mm. Quizás no estoy tan de acuerdo de las 9 horas en la escuela, Claro, claro. porque creo que los chicos pueden aprender solos mucho. Solos digo, en esta interacción Sí, quizás sí, sí, con sí, un, sí, sí. pueden, pero que necesitan los espacios de comunicación para desarrollar Totalmente, otras habilidades. totalmente. Sobre las 9 horas, se me abre otra. Sobre las 9 horas, yo creo, me hace reflexionar de vuelta sobre lo que te preguntaba de la inteligencia artificial. Yo creo que todavía no hemos dimensionado que el gran regalo de la inteligencia artificial es tiempo. Tiempo, tiempo, sí, Tiempo, tiempo. totalmente de Nos acuerdo. permite hacer en una fracción de tiempo lo que antes nos llevaba un entero de tiempo. Exacto, sí. Llevándolo a cualquier ámbito de la vida, ¿eh? Cualquiera, sí, también a nivel laboral. A nivel laboral, Sí. a nivel aprendizaje. Lo que tiene que, o sea, creo que lo que debería pasar es que ese tiempo que ganamos y Mm. ganan los chicos, el resto no se hace que se queden mirando Sí, 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 un celular. está claro. Lo que debería pasar es que ese resto, y que podría ser la escuela, el medio, Ok. tengan vida social, Ujú, deportes, ujú, enseñanza de salud, ok, alimentaria, ok. un montón de otras cosas que necesitan estos chicos que están en proceso de desarrollo, Bien. de neurodesarrollo. Estoy hablando hasta la adolescencia, muy, muy importante. Así que creo que eso debería poder articularse. Bueno, Mariela Caputo, muchísimas Gracias a gracias. vos, Gracias, Juan. ¿eh?